Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Saludos a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Adopta en Vivo. Hoy estamos a 13 de septiembre de 2023. Estamos sumamente complacidos de darle seguimiento a esta muy interesante iniciativa que involucra la participación de jóvenes estudiantes de la Universidad de Panamá que están haciendo su servicio social en un programa que se llama Servicio Social para la Conservación de la Biodiversidad. Así que en esta ocasión vamos a tener a dos chicas que van a estar compartiendo con nosotros junto a su invitada especial sobre un tema de gran trascendencia. Estamos hablando de las jóvenes Ilena Herrera y la joven Fabiana Flores, quienes van a estar encargadas de liderar esta transmisión junto con su invitada, la doctora Renata Spooner. Va a ser un tema muy interesante que tiene que ver con el tema del cambio climático y no solamente el cambio climático, sino su impacto en los océanos. Muy atinada la oportunidad, ya que estamos hablando es que estamos celebrando, mejor dicho, lo que consideramos el mes más importante para celebrar nuestros recursos marino-costeros, que es el mes de los océanos. Para lo que no hayan escuchado anteriormente del tema, el mes de los océanos es una oportunidad que tenemos para resaltar la importancia y la fragilidad de estos ecosistemas. De paso, aprovecho para invitarles a todos que tenemos este fin de semana el evento cumbre de este popular que más concurrencia trae, que es la limpieza internacional de playas y costas. Así que estamos invitándoles todos a este sábado 16 de septiembre para que nos acompañen a la limpieza internacional de playas y costas, que es una iniciativa de Ocean Conservancy, una organización basada en Estados Unidos, pero que va a ser una actividad muy interesante. Y de hecho, este próximo miércoles tenemos a otros compañeros que van a estar hablando sobre este tema, sobre los resultados y las metas de esta actividad. Aprovecho la oportunidad para invitar a Elena y a la compañera Fabiana para que se unan a la transmisión. Vi que una trató de comunicarse, pero que no lo vi no aceptó la invitación para unirse a la transmisión. En este caso, para los que no tienen conocimiento, existe un comité, ¿verdad? Comprendido eh, por más de 60 entidades quienes están, vamos a ver acá, vamos a ver aquí, Elena está conectándose, vamos a ver si acepta para que se una a esa transmisión. A ver, aceptar, aceptar. Ahí está, hola, ¿cómo está? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escucho y le vemos alto y claro. Ok. Vamos a ver si la compañera... ¡Ajá! ¡Yay! ¡Qué maravilla! Bien, chicas, bienvenidas a esta transmisión en vivo. Para empezar, ¿qué tal si nos cuentan un poco sobre ustedes? Fabiana o Elena, nos cuentan un poco sobre quiénes son ustedes, qué estudian y qué es lo que más les apasiona, y luego entramos en materia. Cada uno de ustedes, y adelante. Bueno, mi nombre es, mucho gusto, mi nombre es Fabiana Flores, estudio docencia en biología, curso tercer año de la Universidad de Panamá. Actualmente, bueno, de todo lo que va en la carrera, ha sido bastante interesante, más porque nuestro desempeño es educar a los futuros estudiantes, que tenemos un gran papel y una gran responsabilidad, y tenemos que afianzar nuestros conocimientos de manera muy responsable y tener conocimientos sobre todo muy certeros. Y esto ha sido muy bonito ver cómo los estudiantes van aprendiendo también, ver cómo cada vez nosotros aprendemos de ellos. Y esto, bueno, en lo que va de la carrera, creo que lo que más me ha llamado la atención ha sido todas esas didácticas que se aplican para realmente aprender, realmente cómo funciona nuestro cerebro, cómo funciona todo eso para poder tener un buen conocimiento, adquirir todo eso, ya sean temas que uno lo ve como muy teórico, y encontrar maneras que sean para el estudiante mucho más fácil, me parece algo sumamente impresionante. Y bueno, sería eso de mi parte. La compañera puede aportar algo. Fabiana, antes que arranquemos con la compañera,
De hecho, en mis tiempos, yo soy biólogo también, pero en mis tiempos no existía esta carrera de docencia en biología, ¿verdad? De hecho, muchos colegas que estudiaron biología eventualmente pasaron a tomar las carreras de docencia o tomar el diplomado para ser docentes. Cuéntame, ¿qué te ha parecido a ti esa dinámica? ¿Qué tan parecido se parece a la carrera de biología o qué es diferente? Bueno, en teoría creo que como ya vamos a un área que son más como para estudiantes y eso nos meten materias de educación, Mm, eso sería la primera diferencia entre claro. ambas carreras, nos meten materias de educación como evaluación de aprendizaje, eh, didáctica aplicada, esas materias que no vemos en la licenciatura de biología como tal, porque ellos están encargados de como estudiar un poco más profundo. Igual con los temas, los profesores nos han dicho que los temas que nos imparte son menos profundos, ya que somos a la hora de enseñar, no vamos a enseñar a los estudiantes temas tan profundos que requieran de un conocimiento tan vasto. En cambio, creo que esa es la diferencia entre ambas carreras, principalmente. Muy interesante. Gracias por compartirnos, Fabiana. Ileana, cuéntanos un poquito de ti y qué te ha parecido la experiencia en la carrera, qué es lo que más te gusta. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Elena Herrera. Bueno, a mí siempre me ha llamado desde la secundaria la carrera de biología. Me gustaba más como saber como la interacción que hay entre el medio ambiente y los seres vivos, pues me llamaba mucho la atención y entonces yo fui como que en la mente yo y que tengo que coger esa carrera y quiero saber más sobre la biología, pues y ahí entonces por eso cogí la carrera de biología. Gracias a Dios terminé este año la orientación de biología ambiental Wow. y me ha interesado bastante, pues. Estoy a punto de hacer mi tesis o práctica. Bueno, me ha gustado bastante la gira del campo, todo lo que hay interacciones, he aprendido bastante con los profesores, excelente. Y de los grupos de animales, ¿qué grupo te llaman particularmente más la atención o todos por igual? O cuéntanos. Bueno, me llama más como de mamífero ahí, pero más de mamífero, pues. Ok, Sí. súper. Es como desde pequeño, incluso yo también crecí viendo todos estos programas de televisión y los tigres, los jaguares, de diferentes tipos de fauna que uno ve en el mundo, siempre es como más emocionante, digamos así. Y cuéntenos para conocerla mejor, ustedes, tanto Fabiana como Ileana, ¿de dónde son ustedes originalmente? ¿De la ciudad o tienen familia en el interior? Bueno, de mi parte, nací en la ciudad de Panamá, pues mi familia por parte de mamá es veragüense, Ah, ¿qué parte? del pueblito Soná, orgullosamente. Claro, igual mi Eh, familia, y, somos por, coterráneos. por parte de mi papá, pues Chiriquí, Volcán, Tierras Altas, Ah, ahí. wow, excelente. ¿Y Ileana? Elena. Bueno, yo soy de comarca indígena de Cunayala, de la isla de Playón Oh, Chico. De ambos padres, wow. bueno, sí, Oye, nací ahí, comarca indígena. oh, wow. Cédula 10 en el caso tuyo. Sí, Excelente. ¿Y sabes hablar el idioma, Dule? también. Ah, ¿por qué no nos das una bienvenida a todas las personas que nos pueden estar sintonizando o que escuchen la grabación luego de la comarca? ¿Cómo dirías buenas tardes, bienvenidos a este programa? Nuegan bimala, emian sumaisho kali, cambio emiswakuna climática, impacto océano guine, amarpenta kerkebe, porque emiscuagua, contaminación y chesurnica, amar, saber que ve como sociedad, o guarquebe, pintan, que ve, nue emiscua. Qué belleza, qué belleza. Un aplauso, compañera. Realmente me llena de emoción ver, totalmente verla expresar y con qué facilidad. Se expresa mucho mejor en su lengua tradicional que en español, ¿no? Qué rico ver eso y es parte de la biodiversidad de nuestro país. Dice aquí el amigo Alberto Nuecambi. Ah, ¿saben? Excelente, excelente. Oye, vamos a tener que hacer un programa con usted exclusivamente de tema de la comarca y hablando de los océanos. Usted mejor que nadie puede hablar de la vivencia que están teniendo hoy día. Entiendo que se han tenido que mudar de algunas islas, ¿verdad? Eso es cierto. Vamos adelantando un poco del tema. Bueno, no sé si arrancamos, pues, antes de entrar en el específico, empecemos con lo general entonces. Podremos avanzar un poco y que la compañera nos apoye. Para Claro. empezar, el público, bueno, hoy vamos a estar tocando en el mes dedicado a nuestros preciosos océanos, que es el impacto del cambio climático en los océanos.
Entonces vamos a empezar en materia recordando que los océanos ocupan un 70% de la superficie terrestre y que sobre todo abarcan la mayor parte de la biodiversidad que encontramos y que son tan importantes porque uno regulan la regulación del clima, absorben mucho lo que es el calor atmosférico, también a la producción del oxígeno. La mayor parte del oxígeno que actualmente respiramos proviene del océano, a través de las algas en la fotosíntesis y sobre todo el soporte de la vida marina. Hay muchos peces que albergan que también nos ayudan a nosotros en la economía porque tenemos esa relación a los alimentos, la pesca, todo eso es muy importante, el equilibrio económico de ambas cosas y por eso hay que tomar conciencia a la hora de escuchar este tema. Fabiana, tú has dicho en 30 segundos, wow, tanto, pero tanto, que tal vez hasta un poco difícil digerirlo, ¿no? Porque ha dicho de salida que nos da el oxígeno. ¿Qué porcentaje dijiste del oxígeno que respiramos? Había dicho que la mitad del oxígeno proviene del océano a través de las algas de la fotosíntesis, ocupa la mayor porcentaje de oxígeno de lo que respiramos. Porque mira, muchas veces, y me aculpo porque nosotros somos adoptabosques, o sea que obviamente nuestro enfoque principal es en los bosques, ¿no? Y uno piensa en los bosques, que son los generadores de oxígeno, pero tú nos acabas de abrir los ojos de salida, que decir, aguántense, de los océanos viene más de la mitad del oxígeno que respiramos todos los días. Sí, wow. A través de las algas, y es sorprendente porque había escuchado un estudio que también a través de las ballenas también a la hora sabemos que suben a la superficie y expulsan o respiran ese aire que vemos que expulsan agua, eso también ayuda a el oxígeno, que contiene una bacteria que ayuda a eso, y es como muy importante realmente de que, wow, mucho de nuestro oxígeno proviene de los océanos. Eso no lo había escuchado de las ballenas que expulsan estas pequeñas, me imagino que son diatomeas, quién sabe qué. Wow, súper interesante. Y también mencionaste, no solamente que nos dan, o sea, no valen nada, pues. No solamente nos dan el oxígeno que respiramos, sino que también son donde sacamos gran parte de nuestra alimentación, ¿no? Nuestro recurso también mucho, hay veces nuestro medio de transporte, todo esto realmente, o sea, es muy importante concientizar a las personas sobre este tema, porque realmente la gente no ve el impacto que tiene o lo que hemos causado y hay que tomar mucha conciencia. Claro que sí. Elena, no sé si desde tu perspectiva, o sea, disculpa que nos salgamos un poco del script, como dicen en inglés, del guión, pero ya que estamos conversando, y de hecho de eso se trata estos lives que hacemos, estos webinars, no es una conferencia magistral, no es que vamos a dar estadísticas y ver gráficos y diapositivas, sino que es más un conversatorio para que ustedes nos comenten lo que han aprendido obviamente del tema y de sus vivencias personales. No sé si nos puedes platicar ahora o luego, en tu caso, Elena, que de la perspectiva de ustedes que vivieron o el resto del pueblo en Dule, que vive en las comarcas, en las islas, que tiene una relación pero tan íntegra con los océanos. ¿Si nos puedes comentar de eso un poco? Sí, así mismo es, porque ahorita mismo hoy en día, usted me imagino que han escuchado como el aumento del nivel del mar que está sucediendo, pues en la isla, si no me equivoco, en la Cartisutu, que está aumentando cada día la inundación y entonces ellos como que están obligados a moverse lo que es a las tierras altas, pues. Claro. Y tradicionalmente han dependido totalmente del mar, ¿no? Su dieta, peces, cangrejos, langosta, tan rica. Sí, toda su alimentación viene del océano, o sea, los pescados, los cangrejos y una parte del monte, pues del bosque y todo eso, pero la mayoría la comida son del océano. Wow, súper. Aquí dice el compañero Pablo González, dice, los árboles de los bosques se quedan chicos en producción de oxígeno, los océanos son nuestros héroes. Wow, interesantísimo. Adelante, chicas, si quieren comentar algo más. Bueno, sí, yo quería comentar que el cambio climático representa una grave amenaza a lo que es a la salud de los océanos, porque ellos perjudican lo que es la vida marina. Por ejemplo, como vemos que es el aumento de la temperatura, la acidificación, el aumento del nivel del mar, que ellos están afectando lo que son
por ejemplo, los corales, los arrecifes de corales, los ecosistemas marinos de importancia crítica que están como que amenazados como triple veces ese peligro que es el cambio climático que está ahorita mismo en los océanos. Elena, ¿qué tal si, wow, igual que tu compañera, una información súper valiosa, pero súper concentrada? ¿Qué tal si lo desmenuzamos un poco y mencionamos cada uno de esos temas que has comentado para que las personas comprendan de qué se trata? Empecemos por qué es el cambio climático. El tema es el impacto del cambio climático en los océanos. ¿Qué es el cambio climático y qué lo ha ocasionado? Bueno, el cambio climático es como un cambio a lo largo plazo de la temperatura que ocurren como cambios en los patrones climáticos, y principalmente es causado por la actividad u obras generado por el hombre, como por ejemplo la quema de combustible, la tala de los bosques, entre otros, bastantes acciones que el hombre ha perjudicado hoy en día, pues. Fabiana, ¿quieres agregar algo? Sí, claro. Esto realmente es importante de saber que el cambio climático, como yo le mencioné, la compañera, hemos tenido prácticamente culpa en esa parte porque es el hombre que ha ido aumentando de por sí. Sabemos que la Tierra tiene un periodo de calentamiento muy normal, pero nosotros le hemos adelantado y hemos sido afectando cada vez más este cambio de temperatura, por ejemplo, en el océano que ha aumentado, y que a raíz de eso vemos afectados lo que son los blanqueamientos corales que ocurren, que para los que no saben, los blanqueamientos corales es cuando la temperatura aumenta un poco más y los corales son muy sensibles y desprenden lo que es unas algas, entonces lo que van quedando blanco, ese color vivo que vemos bello de los corales, se van quedando blanco y se van muriendo. Entonces, todo esto, los peces que se alimentan de algunos corales y que anidan sus huevos ahí, y todo esto hace que tengan un desequilibrio en la cadena trófica. Entonces, realmente es como muy importante ver la gravedad de todo esto, de las hábitats que vemos, realmente. Excelente, muy bien planteado, Fabiana. De hecho, increíblemente, a pesar de que la evidencia lo dice, se ven los estudios, muchas personas dicen, por un lado, hay gente que lo niega totalmente, que dice que eso del cambio climático no existe, que el cambio climático es una invención del ser humano, y hablan de tanta cosa. Sí, pero he escuchado algunos. ¿verdad que sí? Primero, sabemos que es realidad, ¿no? Y sabemos que la data científica, cuando uno ve los gráficos de temperatura, ¿verdad? Se ve como en las últimas décadas, ¿verdad? Claro, la Tierra tiene sus ciclos que toman millones de años y cientos de miles de años. Pero cuando uno ve, desde que se tienen registros, los cambios han sido supremamente rápidos. O sea, en el reloj geológico es instantáneo, es que uno lo visualiza, sí, ¿no? Correcto. Así tenemos datos que han hablado de que aproximadamente el nivel del mar ha aumentado 20 centímetros desde 1980, también ha aumentado 1 grado Celsius también desde ese tiempo, y se viene desde 2080, se han registrado datos, la edificación un 30% más a partir... un poquito, de hecho también Ileana comentaba sobre la acidificación de los océanos. ¿Nos pueden explicar un poco en qué consiste eso? Bueno, es cuando el océano se pone como más ácida por el exceso de CO2. Ah, claro. Y ese CO2 viene eventualmente de las actividades humanas, en su gran mayoría, ¿no? Ajá, principalmente de la actividad humana. Entonces, imagino que cuando se aumenta la concentración de CO2 en la atmósfera, llega a tal punto que eso sea por difusión, pasa a la masa de agua y se convierte, tal reacción, y se convierte en ácido carbónico, me imagino, y ese ácido entonces lo que hace es bajar el pH y hace que se haga más ácido el océano. ¿Y eso cómo nos puede afectar? Sería interesante, se lo vamos a preguntar a la doctora Renata ahora, porque es una pregunta muy técnica. ¿Y cómo nos afecta ese tema de la acidificación? De hecho, la doctora se va a comunicar, se va a conectar en unos segundos y vamos a poder hacer esas preguntas. Igualmente, damos la más cordial bienvenida y saludos aquí a todas las personas que están conectándose. Susan, tenemos a Abel Morales González, tenemos a Adriana, tenemos al amigo
Pitiguao hasta Nueva York. Wow, tenemos una audiencia internacional el día de hoy. Está Sonia Araúz, Iselín, todas las personas que están conectadas. Si tienen alguna pregunta sobre algún tema que se ha mencionado, por favor lo pueden ir haciendo, ya sea para las compañeras que han estudiado un poco del tema y si no para la doctora Renata Spunner, que va a estar uniéndose en breves minutos. Muy bien, ¿tiene algún otro punto que mencionar ustedes de la parte introductoria? Bueno, para seguir con lo de la edificación, recordemos que, como dijo la compañera, es ese cambio del pH que tiene de por sí el océano a través de la captura de CO2. Entonces, recordemos que hay ciertos animales que viven en un pH específico, que, como dijo, que afecta a nosotros, también afecta a los animales, este cambio de pH, que los animales que son más propensos a verse afectados son los corales, los moluscos, el plancton, son estos que se ven muy afectados al cambio de esa agua, ese agua que sea más ácida. Claro. La verdad. Es muy interesante que lo menciones porque, y de hecho la sensibilidad, ¿no? ¿Cómo fue la palabra que utilizaste? ¿La sensibilidad? Sí, no. ¿Cuál? Anyway, ¿Cuál fue? No, es que no me acuerdo la palabra. Está otra palabra muy, muy buena que era para decir la sensibilidad de los organismos a los cambios, porque si alguien dice, no, que la temperatura cambió 1 grado centígrado, cualquiera dirá, eso no es nada. O sea, mentalmente 1 grado pareciera nada, pero sabemos que eso es bastante, ¿verdad? Claro que sí. O sea, para los animales es muy drástico este cambio porque están acostumbrados a vivir en un ambiente con un pH correcto, con una temperatura correcta, y todos estos cambios, los animales que tienen que estar en el mar suelen haberse más afectados que los animales que se encuentran en la tierra. Al notar cambios, suelen adaptarse los animales terrestres más un poco a ese ambiente, ¿no? Pero en cambio, lo que son los animales acuáticos suelen verse más afectados. Claro que Entonces, lo que sí. desempeña todo este papel de cadenas alimentarias, los procesos ecológicos y como la formación de las conchas y los esqueletos, todo esto se ve muy afectado. Claro, sí, porque los caracoles y los corales tienen que fijar ese carbonato de calcio, ¿no? Que es su esqueleto en su mayoría. Y si cambia el pH, las reacciones químicas también inhiben esa absorción del carbonato de calcio. Mira, no había pensado en eso, muy interesante. Viene compañera, tenemos un comentario hasta la República Federal de Chiriquí. Dice, hola, vieran que en el Golfo de Chiriquí se ha visto un cambio súper notable en el blanqueamiento de los corales. En 9 meses, más de un 30% de aumento de blanqueamiento. ¡Wow! Interesante. Bueno, de hecho, la semana pasada tuvimos como tema principal el tema de los corales, así que los invitamos, si no tuvieron oportunidad de ver esa transmisión en vivo, que vean la grabación que está entonces en línea. Excelente, muy interesante. Sí. Y para los que no saben, en términos generales también, si tienen a bien comentarles qué relación tiene el cambio climático con el cambio del nivel de los océanos. Ok, principalmente una de las consecuencias ha sido el derretimiento de los casquetes polares. A todo esto hay una gran confusión a veces cuando hablan de que el hielo marino, si está flotando, cómo se va a aumentar el nivel del mar y todo esto. Pero realmente cuando se refiere que causa más grave el derretimiento, disculpe, ha sido los casquetes de los terrestres, pues el hielo que se encuentran en la Tierra, prácticamente lo que son Groenlandia y Antártida, son occidental, que como están cargados de agua al descongelarse, esta agua se va al océano y aumenta. A esto se refiere. Obviamente el derretimiento de hielo marino del Antártico, pues obviamente va a estar afectando a animales que viven, que se aprovechan del cazamiento de alguna foca que se encuentra dentro del hielo. Todo esto, claro, se va a ver muy afectado, pero sí, es como importante recalcar que cuando se habla del derretimiento es del hielo más de Groenlandia y de la Antártida Occidental. Sí, se refieren a los que están captados en los glaciares y en tierra firme, ¿no? Si el hielo está en el agua, ya está en el agua, pero sí. Nuestra preocupación es cuando hemos visto, y de hecho la infografía o la invitación que dieron, muy bonita, por cierto, felicidades, que muestra son estas
estos icebergs o estas láminas de hielo que están en tierra y se están empezando a derretir, ¿no? O a desprender. No sé si han visto, de hecho, videos que salen en redes sociales incluso, en donde se muestran cómo glaciales, o sea, montañas de hielo que están arriba, se desprenden y se vienen abajo y ¡push! Caen a tierra firme, ¿no? Digo, al Correcto, agua también. correcto. Sí, recordemos que los glaciares realmente son muy importantes. Los glaciares nos han indicado cómo teníamos la atmósfera hace mucho tiempo, ya que captan eso. Hemos estudiado que a través del periodo que hemos utilizado, por ejemplo, cuando la era del plomo, esto se ha datado, que es como ver cuando cortan un árbol, que ven las rayitas, los aros, Claro. esto mismo tienen los glaciares, esta pequeña capa que se ve cómo ha pasado cómo estaba nuestra atmósfera en los tiempos de antes. Y de hecho esa misma información es la que luego se utiliza para establecer cómo estaba la atmósfera, cómo estaba la temperatura, ¿verdad? Y también con los isótopos y las proporciones de gases y todo, las concentraciones en las burbujas de aire que se capturan dentro del hielo y demás. Muy, pero muy interesante. Aquí dice, en la Patagonia, Ushuaia están dentro del combo de derretimiento. Wow. Ese compañero Javier ¿de dónde nos habla Javier? Porque no se conoce mucho de la Ushuaia y de la Patagonia. Interesante. Sí, definitivamente esas son de las áreas que nos preocupan. Y la pregunta entonces para Elena sería, la gente que dice que es un par de centímetros de más, un par de centímetros de menos, ¿qué diferencia hace? Usted que su familia vive en las islas y tiene ese contacto, ¿qué impacto puede tener? Un par de centímetros de diferencia. Bueno, yo pienso que tienes que ver como mucho impacto, pues, por ejemplo, porque al aumentar ese nivel o centígrados puede lo que causar lo que es la erosión de playa, principalmente las inundaciones. Yo pienso que tienes que ver mucho porque, por ejemplo, al aumentar también el nivel, por ejemplo, en los peces que, que necesitan oxígeno, ellos deberán como que ir, ¿cómo le explico? Ir a, o sea, viajar a otra zona, pues. Por entonces eso es lo que va a causar, por ejemplo, como le mencioné antes, que principalmente los alimentos vienen del océano, pues, para lo que son la isla, y entonces deberán mucho afectación en la parte de los peces. Claro que sí. Pero es interesante porque acá de repente los que estamos en la ciudad, acá en el lado Pacífico sobre todo, un par de centímetros como que no lo asimilamos porque estamos acostumbrados a ver la marea alta y la marea baja, ¿verdad, Fabiana? Bueno, ¿Cómo? yo pienso que aquí como que no se ha notado mucho un par de centímetros alta como estamos en una ciudad. Por ejemplo, en la isla sí se nota bastante. Ujú. Sí, claro que sí. De hecho, otro tema que las personas, para poner todo en perspectiva, ¿no? Que las personas no manejan posiblemente es el hecho de que hace 10.000 años atrás, durante la última era glacial, en nuestro país, el nivel del mar, usted podía literalmente caminar desde Ciudad de Panamá hasta el archipiélago de las Perlas, hasta Isla Iguana, podía caminar porque el nivel del mar estaba muy, pero muy, mucho más bajo, ¿verdad? Porque estaba mucho más frío. Pero ahora con el tema del calentamiento se está volviendo a derretir todo esto. Y mira quién tenemos por acá de invitada especial. ¿Quién la va a presentar? Adelante, ¿cómo está? ¿Quién de ustedes va a presentar a la doctora Renate? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra la doctora Renata? Un gusto Buenas tenerla tardes, aquí. Un buenas gusto tardes tenerla a todas aquí. y todos. Muy bien, gracias. Ok. Para el que no sepa, la doctora Renata es bióloga marina genética, coordinadora del colectivo Ya es Ya. Y ha estudiado grupos de ballenas jorobadas en el Atlántico Norte. Y actualmente, si la compañera Elena puede decir en qué trabaja. Sí, bueno, actualmente el trabajo de la doctora Renata es como enfrentar lo que es, disculpe, es como ahora está como más en metacrisis que actualmente estamos sucediendo hoy en día. Ella ha hecho bastante trabajo sobre eso. Entonces, ahorita mismo la doctora es miembro de la, de la denominación Ya es Ya, que es la coordinadora colectiva. Y lo que es buscar concientizar y
y minimizar y revertir daño a través de lo que es la educación y el activismo. Bueno, empezamos con la pregunta, doctora, ¿se le parece? Principalmente, ¿cuál es el papel de los océanos en la absorción del dióxido de carbono y cómo está cambiando debido al cambio climático? Ok, muchas gracias por la pregunta y gracias por la introducción y saludos a todas y todos que puedan estar viendo este en vivo. La función de los océanos es sumamente importante en todo lo que tiene que ver el clima y el cambio del mismo. Y si hablamos sobre la absorción del CO2, los océanos absorben no menos del 25% de todo el CO2 adicional que hemos estado liberando a la atmósfera. Y esto, por un lado, lo celebramos como un hecho muy importante, una gran ayuda, porque con lo que absorbe, esto no se libera y no se queda en la atmósfera. Sin embargo, causa grandes problemas para los océanos y para todos los seres vivos que se encuentran en él, porque seguramente ya lo han mencionado, esto causa la acidificación del mar y esto conlleva grandes problemas para muchos organismos marinos. Sí, yo quería hacer la siguiente pregunta, doctora. ¿Por qué está aumentando el nivel del océano? Disculpe, ¿por qué sube el nivel del mar? Del océano. Sí. Ajá. Bueno, el aumento del nivel del mar se debe principalmente al derritamiento de las diferentes masas glaciales que existen en nuestro planeta, tanto los casquetes polares, que es la mayor proporción, pero también los glaciales continentales, que de hecho contribuyen no menos de un 20% y está en aumento, porque todos sabemos que también el derritamiento de todos los glaciales está aumentando. Y también la expansión del agua debido a su calentamiento. Hasta la década del 70 más o menos, los efectos de la eh, dilatación, creo que se llama, disculpen, la expansión de la masa del agua, del volumen del agua debido al calentamiento, fue casi igual de importante que el derretimiento de los glaciares. Así que el 50% del aumento del nivel del mar se debía hasta los años 70 a la expansión debido a la calor y el otro 50% se debía al derritamiento de los glaciales. Sin embargo, desde entonces ha ido en aumento y acelerándose el derretimiento de los glaciales y actualmente se me escapa ahora el porcentaje, pero ha aumentado. Yo creo que ya está como en un 70%, porque todo se ha acelerado y se sigue acelerando. Y eso obviamente es muy preocupante porque con ello también y aumentan las afectaciones a las poblaciones y a todos los biotas que se encuentran cerca de la línea del mar. Digamos que el derretimiento de los casquetes polares influye mucho en el aumento del nivel del mar. Sí, definitivamente. Okay. Y como dijimos, está en aumento. Anteriormente, hasta la década del 20, el principal cuerpo de científicos, el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, todavía declaraba que el derretimiento de las masas glaciales de la Antártida era muy poco. De hecho, estaba debajo de lo que se esperaba científicamente de los modelos climáticos. Sin embargo, desde entonces y a la fecha se ha acelerado demasiado. Ahora esto sobrepasa inclusive el
me falta una palabra, la tasa de derretimiento que vemos en el Ártico. Así que muy preocupante. Se piensa que de repente esto ya estaba pasando anteriormente, solamente que no se podía detectar. Ahora con métodos más sofisticados sí se está detectando. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el nivel del mar sigue subiendo a la temperatura a 2 más grados Celsius? Ok, bueno, debemos entender que lo que se refiere a un aumento del nivel del mar en el caso de que la temperatura aumenta a 1.5 grados. Y esto es muy improbable que pase, o sea, lo más probable nos vamos a pasar de ese límite de 1.5, pero si hiciéramos todo lo posible o si la mitigación de las emisiones es el máximo que podamos imaginar ahora mismo, igual el aumento del nivel del mar prácticamente ya está definido en un 40 a 70 centímetros para el fin del siglo. Sin embargo, si nos quedamos en la trayectoria en la que nos encontramos ahora mismo, y sabemos que las emisiones todavía siguen en aumento, entonces vamos para un aumento de la temperatura de 2,5 a 3 o inclusive más para fin del siglo, y esto conlleva un aumento del nivel del mar, donde hay pronósticos muy diversos, están entre 2 a 4 metros, y no sorprendería si fuera inclusive más, porque realmente las, las, se descubre cada vez más efectos que eran desconocidos, y así como vamos prácticamente desarmando el sistema climático, así nos damos cuenta cómo realmente funciona o funcionaba. Y se están dando efectos que desconocíamos y que aceleran todos esos efectos. Una pregunta, ¿cuáles son los animales que han sido más afectados a raíz del impacto del cambio climático? Bueno, es difícil para mí porque no estoy conduciendo esta investigación, pero yo diría que probablemente los sesiles, todos los organismos sesiles, porque por definición no pueden migrar, deben vivir con las condiciones cambiantes que se encuentran a su alrededor. Entonces, se afectan tanto por las altas temperaturas. Este año ha sido realmente catastrófico. Tal vez ya lo hayan mencionado, que en el Atlántico Norte, por ejemplo, la temperatura está casi 1 grado por encima del promedio. Y esto es increíble porque estamos hablando de un océano, o sea, de un volumen increíble de agua que se ha calentado casi 1 grado por encima de su promedio. Y en determinadas zonas hasta 3 grados, por ejemplo, en el Mediterráneo y alrededor de Florida. Entonces, ese aumento de la temperatura en sí conlleva un gran estrés para muchos organismos. Por ejemplo, los corales, ¿no? Que sabemos que se blanquean. Pero no solamente la temperatura en sí, sino el aumento de la temperatura también conlleva una reducción en los niveles de oxígeno, que obviamente son importantes, un parámetro muy importante para todos los organismos. La estratificación también aumenta, y es muy importante siempre tomar esto en cuenta, que no solamente los organismos, incluyendo nosotros mismos, nos enfrentamos a los efectos del cambio climático, que de por sí son muy, muy importantes, sino son tantas otras condiciones, otros factores de estrés que se agregan, como es la contaminación de plásticos y de líquidos, como es la acidificación del mar, eso de la estratificación, el aumento, o sea, la fluctuación de salinidad. Todo esto afecta y hace que en muchos casos sobrepasa la adaptabilidad de los organismos.
y hemos visto, especialmente este año, muchos reportes de, por ejemplo, peces, cantidades de peces muertos en el Golfo de México, por ejemplo, por falta de oxígeno. Y la afectación este año de los corales en el hemisferio norte es muy, muy severa. Tenemos una pregunta del compañero Javier que dice que el calentamiento global se afecta a la migración de las ballenas jorobadas en las aguas tropicales. Wow, te iba a pasar esa pregunta. Lo siento mucho, no he visto reportes sobre esto, pero no puedo descartar de que eso esté pasando. Lo que sí he leído y he escuchado es que, por ejemplo, poblaciones de delfines, ahora específicamente lo leí sobre poblaciones en el Mediterráneo, están gravemente afectadas por falta de alimentos. Se han documentado delfines, poblaciones de delfines en estado de desnutrición, tanto por la sobrepesca como también por la afectación del cambio climático que ha bajado las poblaciones de sus presas. ¿Sabes si alguna medida se ha tomado para mitigar lo que es este impacto climático, ya sea en cualquier lugar o aquí en Panamá? Bueno, lo que se debería más de mitigar son las verdaderas causas, ¿no? Y las verdaderas causas son las emisiones, y no solamente, y es importante tomar en cuenta que las emisiones pasadas se van acumulando, así que ya con las emisiones históricas estamos en un estado con una concentración de CO2 que ya de por sí es más allá del nivel aceptable o el nivel seguro, y lo vemos en todos los fenómenos extremos que estamos viendo alrededor del mundo. Y encima de esto estamos agregando cada año miles, millones de toneladas de CO2. Entonces, esta es la medida que realmente se debería de tomar, ¿no? Cortar y reducir drásticamente las emisiones. Sin embargo, esto no está pasando. Así que no podemos realmente hablar de una mitigación efectiva porque esto no se está dando. Se está hablando mucho de ello, sin embargo, no vemos los efectos. Y esto está íntimamente ligado al crecimiento económico, porque ningún país ha seriamente tomado en cuenta o considerado una reducción del crecimiento económico. Mientras la economía crece, esto va ligado con un aumento en el uso de materiales y en el uso de energía que conlleva un aumento de emisiones. En Panamá, por ejemplo, estamos en una situación donde no podemos controlar esta cantidad de emisiones que se dan a nivel global. Panamá contribuye muy poco a esto y ha contribuido históricamente muy, muy poco. Entonces nosotros más estamos enfrentando las consecuencias del cambio climático. Entonces, desde un punto de vista de Panamá, nos debe importar o preocupar más lo que son todas las medidas de adaptación, mitigar o reducir los riesgos y las vulnerabilidades. Entonces ahí está el trabajo que se debe hacer en Panamá. Pensando en los ecosistemas marinos, entonces es muy importante reducir o parar todo lo que son los impactos adicionales, los que nosotros podemos controlar en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, lo que es la extracción de arena, lo que es la extracción de corales, en algunas partes de Panamá se da esto, lo que es el daño a los manglares, por ejemplo, es sumamente importante para la protección de las zonas costeras. Los aportes de contaminantes, este es el trabajo que se debería
estar haciendo en Panamá, porque realmente no podemos de por sí nosotros controlar el aumento de las emisiones. Esto se da en los países industrializados del norte, que por sus emisiones históricas nos han llevado a esta situación. Ahí en el comentario nos escriben cómo afecta el fenómeno de Niño. El efecto del fenómeno del niño. El efecto del niño, el fenómeno del niño, sabemos que es un fenómeno natural. Esto no es un efecto del cambio climático, siempre ha existido el fenómeno del niño. Si bien tal vez su frecuencia ha variado, estamos viendo que ahora pareciera que se da más frecuentemente. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que ahora se combina con el aumento de la temperatura, con el cambio climático. Entonces, el efecto combinado de ambos fenómenos produce efectos mucho más fuertes. Sin embargo, también es importante saber que el efecto del niño, el fenómeno del niño, todavía no está en su apogeo. Apenas está iniciando, y en esta fase de un fenómeno del niño, su efecto en el aumento de la temperatura todavía es bastante pequeño. Así que si este año estamos viendo temperaturas extremas jamás vistas, no es, o es una mínima parte se debe al fenómeno del niño. Lo que sí debemos esperar es para el otro año, a partir de lo que aquí llamamos el verano o la estación seca, sí nos va a golpear, y sobre todo desde febrero, marzo, abril, sí probablemente vamos a ver temperaturas extremas, o sea, muy altas, posiblemente extremas, sequía y todo lo que esto puede conllevar tanto para la población humana como para los ecosistemas. Así que deberíamos estarnos preparando, cosa que no vemos necesariamente de parte de las instituciones y del gobierno. Y eso es muy preocupante. En el comentario nos escriben estos fenómenos extremos de inundaciones y calor en Europa. ¿Es normal? En otros países, disculpen, en otros, sí. Bueno, casi todos los fenómenos que hemos visto este año, y este año ha sido realmente catastrófico, porque solamente ayer creo que fue las inundaciones en Libia, por ejemplo, pero todo lo que es los incendios forestales devastadores en Canadá, también en Grecia y en otras partes del mundo. Después de tener una llamada en Francia. Las olas de calor, las inundaciones, las tempestades han sido devastadoras. Esto, sin embargo, o sea, estos eventos aisladamente han ocurrido anteriormente, pero en una frecuencia mucho menor de lo que se está dando ahora. Y esto no es otra cosa de lo que había sido pronosticado por la ciencia del clima, que con el aumento de la temperatura aumentan todos estos fenómenos. Así que se está viendo, está pasando lo que se había pronosticado. Y se le puede asignar un porcentaje a cada evento de la contribución a este fenómeno que dio el cambio climático. Y muchos de los fenómenos que estamos viendo hubieran sido sumamente improbables verlos sin los efectos del cambio climático. O sea, en otras palabras, muchos de los fenómenos extremos que estamos viendo se deben en un alto porcentaje al cambio climático. Nos preguntan qué es el movimiento Ya y cuáles son sus objetivos. Ajá, el colectivo Ya es
el capítulo panameño de un movimiento global que se llama la Rebelión Científica. Somos, tanto en Panamá como a nivel global, somos científicos, académicos, pero también otros profesionales y personas en general que todos compartimos una gran preocupación por el cambio climático, pero también todos los otros fenómenos que estamos viendo, como la pérdida de biodiversidad. Todo esto va ligado, ¿no? y tiene efectos combinados sobre la humanidad y los ecosistemas. Y abogamos a que se diga la verdad, que no hablemos, que no tratemos de ocultar la verdadera envergadura de ese problema, las verdaderas dimensiones y la verdadera urgencia con la que debemos buscar soluciones, sino de decir realmente las cosas como son, porque el ocultarlo, lo que pasa mucho en los medios, por ejemplo, pero también de nuestras autoridades, hace que la respuesta de la población entonces sea mucho menor de lo necesario. Así que nosotros trabajamos en educación, en dar información a la población, a diferentes sectores de la población, sobre el cambio climático y otros fenómenos ligados a él, y el activismo. Sobre todo nuestros colegas del norte global trabajan mucho en activismo, en desobediencia civil, porque estamos en un momento crítico para la humanidad. O arreglamos esto ahora o realmente vamos a hacer una catástrofe. Sí, doctora, para concluir las preguntas, si nos puede decir cómo puede la sociedad civil contribuir a la mitigación sobre el cambio climático? Ok, bueno, sería repetir nuevamente que en Panamá no estamos en una posición donde podemos hacer contribuciones muy significativas a la reducción de emisiones. Sin embargo, es importante que cada persona haga lo suyo en hacerlo, porque con tal de reducir emisiones, también muchas veces podemos reducir lo que es contaminación, por ejemplo, basura, ¿no? Así que cada persona debe, lo más importante es informarse, porque con tal que uno tenga la información verdadera, basada en ciencia, entonces ya uno puede tomar decisiones informadas sobre cómo puede aportar. Un aporte, por ejemplo, muy importante es el comer menos carne o dejar de comer carne, por ejemplo, porque eso realmente tiene, especialmente en un país como Panamá, tiene efectos importantes en la emisión de metano, pero también en la deforestación. Pero yo diría que sobre todo es informarse, actuar y exigir acción, porque la parte más preocupante es que nuestras instituciones, nuestros líderes, no están actuando con la prisa que se necesita, y sobre todo están quedando más en la parte que es la mitigación, las responsabilidades que tiene Panamá con las Naciones Unidas, por ejemplo, pero por ahí no está la cosa, porque Panamá de por sí contribuimos poco. Nosotros aquí en Panamá nos tenemos que concentrar en la adaptación para bajar los riesgos, en vez de aumentarlos con proyectos como la minería metálica, que está totalmente en contra de toda lógica científica en tiempos de cambio climático. En vez de seguir deforestando manglares, debemos tomar las medidas muy bien conocidas que nos pueden proteger contra los efectos del cambio climático, que son múltiples, muchos, afecta en todas las esferas de la sociedad y de la naturaleza. Excelente mensaje, excelente información. Saludos, doctora Renate. Y seguimos en la lucha por defender nuestro patrimonio, ¿no? Por estos recursos, que es lo que nos da la resiliencia, ¿no? Si no contamos con los humedales, si no contamos con los bosques, si no contamos con los manglares, nos estamos
poniéndola en defensa totalmente, ¿no? Y de eso es que se trata. Oiga, a las Así compañeras mismo. quisiera agradecerle nuevamente por sus intervenciones muy puntuales. No sé si escuchaste, Renate, que la compañera Ilena es de la comarca de Gunayala, de las islas. Ah, hola, qué bien. Me Así alegra que ahí no mucho. estaba. Por ahí Tú nos la vieras vemos. al principio, la introducción que nos dio en Dule fue muy bonita y muy puntual. Realmente nos dejó impresionados. Así que Fabiana Flores, Leana Hernández y por supuesto la doctora Renato Spuner del Movimiento Ya es Ya. Les agradecemos acompañarnos en esta sesión, que de hecho vamos a dejar grabada para que más adelante, pues, si no lograron verla en su totalidad, que lo puedan hacer entonces nuevamente. Y los invitamos entonces para el próximo miércoles a la misma hora, mediodía, para que nos acompañen en otra emisión de Adopta en Vivo, en este caso en el Servicio Social para la Conservación de la Biodiversidad, como parte de los programas de estudiantes de Biología y Docencia en Biología. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto. Les felicito. Gracias. Gracias, muchas gracias a todos por sintonizar. Felicidades. Chao. Hasta luego.